Susana Olvera Cane, soy psicoterapeuta familiar y psicoanalista. Pues yo me acuerdo que desde muy pequeña, como que siempre, en aquel entonces yo lo veía como siempre, me gustaba que la gente me contara sus problemas, como que me daba como adrenalina. Y conforme fue pasando el tiempo, la gente, mis amigos en ese entonces, eh, siempre recurrían a mí. Y entonces cuando acabé la prepa, decidí que o quería estudiar psicología, en aquel entonces yo no sabía nada de las especialidades, o derecho, eh, siempre como con esta inquietud de ayudar a la gente. Bueno, cuando acabé la carrera, desde que estaba yo en los últimos semestres, estuve trabajando en cárceles. Ahí fue donde me empezó a traer la parte de todos los sistemas, etcétera. Al poco tiempo de haber egresado de la licenciatura me casé. Entonces, vida familiar y estar en el ambiente penal no combinaba. Entonces, entré a una especialidad en terapia sistémica, siempre pensando que iba a regresar a las cárceles, lo cual pues nunca sucedió. Posteriormente, me especialicé en terapia familiar, terapia de pareja, eh, siempre pensando que algo me faltaba. Primero empecé como a estudiar como pequeños diplomados, especialidades con psicodinamia, hasta que después de ya muchos años de práctica, me encontré con el psicoanálisis. Cuando yo estudié la licenciatura, era un momento en el que el psicoanálisis, había como mucha pelea alrededor, entonces no lo había ni siquiera como constelado, como visto. Me empecé a interesar cada vez más y más y más. Y así es como llegué a hacer la formación en psicoanálisis, la cual la complemento con la terapia sistémica, y me ha dado no solamente a mí, sino a mis pacientes excelentes resultados. En la Ciudad de México. Disfruto como todo el proceso con mis pacientes, como esa entrega. Yo creo que lo que más me gratifica es como la entrega personal a cada uno. Cada uno tiene un sello, cada uno tiene una historia, la escucha, todo lo que hay detrás de la consulta, porque no es nada más que nosotros escuchamos al paciente y ya, sino constantemente tenemos que estar leyendo, releyendo. eh, a veces hay pacientes que me han sido un reto y que me han llevado como a microcursitos o diplomados. Digo, la gratificación máxima es ver cuando el paciente empieza como a caminar, a tener como sus propios recursos, eh, a desapegarse un poco de la dependencia que la misma terapia genera en algunos momentos. Mm, y bueno, y darlo de alta cuando es momento de darlo de alta, ¿no? Creo yo que lo que más valoran de mí es esta escucha activa, este no juicio, eh, mi entrega, eh, que saben que aunque no sea su día de consulta, no sea su horario, saben que siempre me pueden contactar. Siempre les digo, soy 24/7, porque es un espacio muy íntimo, muy privado, eh, pues que abre cosas que como seres humanos guardamos, ¿no? Y a veces la misma consulta genera ansiedad, genera dudas,
mucha reflexión. Entonces mis pacientes saben que siempre me pueden contactar, que siempre les voy a contestar. ¿Qué es lo que más valoro de ellos? La confianza que depositan en mí, la apertura que tienen conmigo, la sinceridad para conectarse con ellos mismos, para resolverse a ellos mismos. Son aquellos pacientes que son difíciles en sí por el motivo de consulta que les hace llegar con nosotros. Hay como padecimientos, trastornos que son muy, muy complejos. Eh, resistentes de quitarse, por decirlo así. Eh, uno sostiene el espacio en prevención de recaídas, etcétera, pero ver cuando un paciente recae y como volver a como generar como poner como otra vez como ese colchón y construir y volver a construir juntos. O sea, no es que tenga como una frase, palabra, eh, pero lo que me preguntas me lleva como a dedicación, entrega, a confidencialidad. Cuando yo abro la puerta de mi consultorio es como si abriera como la carpeta de todos los que llegan conmigo, ¿no? Y cuando termino un día laboral, el momento que cierro la puerta es, todo se queda ahí, ¿no? O sea, soy como un baúl, ¿no? Donde ahí se queda y de ahí no sale hacia ningún lado. Creo que el secreto es como la entrega y la confidencialidad para que ellos tengan esta confianza, esta apertura. Creo que es eso. Híjole, depende del caso. Digo, ahí yo creo que es de pago por evento, por así decirlo, ¿no? Depende del momento, depende de la situación, depende incluso hasta del paciente, ¿no? Porque no todos los pacientes son iguales. Entonces, uno aprende a conocer a sus pacientes, qué decirles, qué no decirles, cuándo, cómo, dependiendo de la problemática que traen, de sus rasgos, su trastorno, eh, como, como un corte láser, ¿no? Es un comportamiento como variado, por así decirlo.